Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando casi pues palabra por palabra, versículo por versículo y pues muy contentos porque tenemos la bendición de poder juntarnos por vía electrónica a través de internet, de las redes sociales, y les recuerdo pues que usted puede hacer sus preguntas, sus cuestionamientos o alguna duda que le llegara a surgir a través de los estudios. Con mucho gusto las estamos contestando, como lo hemos hecho con el favor de nuestro Padre Celestial semana a semana, como lo hicimos pues en la clase pasada en relación a la lección, que surgieron ahí algunas interrogantes y que las contestamos. Y de la misma manera, cada 8 días, si usted tiene en su clase algún comentario, los vemos, por supuesto, en las redes sociales, les contestamos, les mandamos un abrazo bien fuerte. Y bueno, pues le recuerdo que tenga presente usted su Biblia, así también como sus hojas para hacer anotaciones, su cuaderno, su libreta. Y pues vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 19 a continuación. Y vamos a estudiar desde el verso 19, verso 20, verso 21, así también como hasta el verso 23, muy seguramente. Y pues con el favor de Dios vamos a darle lectura a este verso 19 para posteriormente entrar en la explicación de este versículo. Vamos pues a Romanos capítulo 9, versículo 19, y dice la palabra de Dios: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Bien, amados hermanos en la fe, desde el verso 19 que hemos estado estudiando y que vimos el libro de Jeremías, vimos la segunda carta a Timoteo, vimos cómo esta elección que se muestra en estos versículos, y que la misma palabra de Dios en las interrogantes que en algún momento como un interlocutor hiciera el apóstol Pablo, las contesta. En el versículo 22, vemos la actuación de la soberanía de Dios, algo sumamente interesante, puesto que los versículos 22 y 23 no se escribieron para identificar el origen del mal o dar una explicación completa de por qué Dios ha permitido la maldad. Algunos podrán, haciendo un pequeño paréntesis entre este comentario, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Bueno, ¿por qué si Dios es bueno, por qué permitió a fulano de tal, que es un perverso, que viviera en este planeta? Bueno, ¿por qué si Dios es el que hace las cosas, el que forma a las personas en el vientre de la madre, ¿por qué entonces los hace con su carácter, su temperamento? Y la pregunta que hace también el apóstol Pablo, ¿no? Tú me formaste así, entonces ¿por qué me echas la culpa? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en la palabra de Dios. Y tan claro es que hay una responsabilidad de cada persona, puesto que aunque Dios elige, puesto que aunque el Hijo redime, el Espíritu Santo sellan, el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. En otras palabras, no somos robots. En otras palabras, somos personas pensantes, diferentes de los animales. Somos completamente distintos a los seres angelicales.
¿verdad? Eso es interesante, puesto que la redención, la expiación únicamente abarca a los elegidos y son seres humanos, no ángeles, no serafines. Entonces, estos versículos, cerrando el paréntesis, nos enseña cómo Dios ha permitido, pero vemos claramente en el versículo 22 que a continuación vuelvo a leer para verlo de una manera pues más deshebradita. Fíjese usted, dice el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En este versículo 22, nosotros podemos trazar este versículo hasta en 4 o 5 partes. La pregunta ¿y qué? La palabra queriendo, la frase mostrar su ira y hacer notorio su poder. La palabra soportó. ¿Cómo es que Dios soportó? ¿Y cómo es que lo soporta con paciencia? ¿A quiénes? A los vasos de ira para destrucción. Pues vemos a continuación que el apóstol Pablo está diciendo algo que nosotros tenemos que ver con ojos espirituales. Es porque el mismo Dios lo permite para suministrar 3 razones por las que Él ha permitido su presencia y contaminación. Me refiero a la maldad. Dios permite la presencia de la contaminación del pecado, 1, para suministrar su ira, porque es un Dios justo. Aquel que no castiga la injusticia con su justicia, pues sería injusto. Aquel que no castiga el pecado, sería injusto. Entonces Dios demuestra su ira. 2, para dar a conocer su poder, tal como lo estudiamos la clase pasada y vimos que Dios hizo que existiera Faraón, lo sacó de Dios a Faraón en ese momento adecuado para mostrar su poder y para hacer, por último, el despliegue de las riquezas de su misericordia gloriosa. Vemos esto maravilloso. Dios, alguno podrá decir, pues qué chistoso, ¿no? Pues tan fácil como matar a Faraón y sacar a su pueblo, ¿no? Se debería demostrar el poder de Dios soberano, majestuoso, misericordioso, para que en el corazón duro, testarudo de Faraón, soberbio, se viera que él no era Dios, aunque Dios lo permitió, por supuesto. Y aunque en el corazón de muchos israelitas, de muchas personas que cruzaron el mar, estos mismos estaban enceguecidos, obstinados completamente en la maldad, muchos tantos, otros en la vida pasada, Dios mostró su misericordia. Y a Moisés le dice, predica de este Dios de misericordia. Entonces, como dice la carta a los romanos, todo obra para bien. Fíjese usted, nadie es tratado de manera injusta, sino que unos reciben justicia que ganan y merecen, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Mientras que los demás reciben misericordia por la gracia de Dios. Vamos ahora a continuación a ver por qué comienza este versículo 22. Y que sí, esta frase está introduciendo una declaración de hechos en forma de una pregunta retórica. Esta frase que sí, la que encontramos al principio del versículo, le está diciendo a usted y a mí, viene a continuación una pregunta retórica, donde dice la frase queriendo. ¿Sabes qué significa esta palabra? La puedes encontrar en tu diccionario, en la palabra es 2309 de tu diccionario griego. Y alude a una intención divina y no a una actitud pasiva de resignación. Como, por ejemplo, si Dios queriendo, o sea, es una actitud, es decir, es una intención divina. Esta frase querer es la intención de Dios, queriendo Dios, la intención divina de Dios, no algo, bueno, pues ya ni modo, ¿qué hago? ¿Me explico? No, no es así, sino es la presencia, la intención de Dios en el momento, en el hecho que nos está narrando tanto el libro de Éxodo como la carta a los Romanos. Entonces, la intervención divina quiere Dios, está actuando a Dios, Él está trabajando en esa cuestión, en su soberanía, está obrando a través de su misericordia, de su soberanía universal, y no es algo como si Dios dijera, ay, pues ya, ¿qué le hacemos? Es lo que significa palabra queriendo.
Por ejemplo, yo quisiera comprarme, es un ejemplo, una barra de chocolate. Yo quisiera comprarme una gaseosa, por ejemplo. A diferencia de quiero y puedo y tengo, ¿verdad? Porque tengo para poder comprar una gaseosa, una colombina, me refiero a un dulce. A diferencia de quisiera, pues no puedo. Y la actitud en el poder divino de Dios es la declaración divina que Él puede y hace las cosas. Que Él puede y quiere y justamente actúa mostrando su ira y hacer notorio su poder. Qué interesante. No es que Dios lo levanta, ¿verdad?, para que fuese objeto visible de omnipotencia divina. Dios no levantó a Faraón para que vea que por sobre todas las cosas yo soy Dios. Aunque lo es, no lo hace de manera arbitraria, sino como mero instrumento, ¿verdad?, sin posibilidad alguna para otra cosa. Y se ha considerado antes que Dios confirmó la dureza del corazón de Faraón. Después de hacer notorias y notar las escrituras que él había endurecido 5 veces, amados hermanos en la fe. Y de la misma manera debe de entenderse que Dios dejó bajo reprobación a Israel a causa de la dureza de su corazón. Dios lo sentó en la banca a Israel, no lo desechó. Eso es algo muy interesante que se desarrolla en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, sino que por la dureza de corazón, de manera nacional, no aceptan al Mesías, lo sienta en la banca, no los desechó. En ese sentido, no fue Dios quien los separó como vasos destinados a la ira, sino que fueron ellos los que llegaron por rebeldía a esta situación. Sigamos con cuidado. Estamos hablando en los pasajes anteriores de la carta a los romanos, precisamente en el versículo 19 en adelante, vemos los 2 vasos, unos vasos de ira, los vasos de misericordia. Y vamos a ver palabra por palabra cómo es que en clase pasada mencioné yo de una manera diciendo: Dios escoge a unos para salvación, Dios escoge a unos para perdición. Algunos anotadores mencionan es que en su preconocimiento Dios los eligió porque Él conoce el pasado eterno, el presente activo y el futuro eterno. Y de esa manera en su soberanía pues Dios elige, amados hermanos en la fe. Palabra por palabra nosotros, al estar escudriñando las escrituras, pues nos damos cuenta cómo cada una de esas frases nos enseñan de algo maravilloso, en este sentido que Dios en su soberanía, pues sí elige, y Dios nos enseña en esta palabra que estamos viendo, muestra su ira y hacer notorio su poder. Vemos que en ese sentido, el mismo hombre con su responsabilidad es quien llega a una rebeldía y a tal situación que el Señor confirmó para ellos su destino. Anteriormente el apóstol habló sobre aquellos que a causa de su pecado iban a recibir la ira de Dios. Por favor, vaya conmigo unos versículos anteriores, capítulos, en el capítulo 2, versículo 5 al 9. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, para no hacernos camotes como dijera mi abuelita. Entonces, ¿cómo Dios que preparó estos vasos para destrucción? O sea, Él ya sabía que los iba a destruir. A ver, esta frase es muy interesante porque Dios está, dicho de otra manera y más clara, Dios está confirmando que en la voluntad, en la decisión del ser humano, ellos deciden rechazar a Dios, ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, y Dios confirma con estas palabras: ustedes son destinados para perdición, porque han elegido completamente rechazar a Dios. Bueno, entonces algún otro dirá: bueno, entonces también tengo la salvedad de poder arrepentirme y de poder decidir ser salvo. Mi hermano, amigo que me escucha, eso es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios.
El nuevo nacimiento es un don de Dios. Entonces, nadie puede ganar la salvación, ni nadie puede tener la salvación por mérito propio o justicia propia, sino que Dios, a través de lo que se lo denomina la expiación limitada, paga Jesús con su sangre a aquellos que Él ha escogido para salvación. Regresemos pues, cerrando el paréntesis, a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 2, versos 5 al 9. Fíjese usted lo que dice la Biblia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto, amados hermanos en la fe, antes de ir al versículo 8, no significa que la salvación la tenemos por obras, sino habla de la perseverancia notoria de una persona arrepentida. Fíjese lo que dice el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Vamos a regresarnos. Capítulo 1, versículo 18. Esos vasos, amados hermanos en la fe, que son soportados. Deténgame ahí, por favor, Romanos capítulo 1, verso 18. Y ahí donde usted tiene separada esa porción de la palabra de Dios, anote en su cuaderno, si usted me está siguiendo, lo que significa regresando. Tiene la Biblia, Romanos 1, 18. Y regresamos a Romanos capítulo 9, en este precioso versículo 22. Aguánteme, las dos para hacer una comparación. En Romanos capítulo 9, verso 22, el Espíritu Santo está diciendo en la pluma de Pablo, y que si Dios queriendo, es decir, no es algo como que si puedo, no, Dios divinamente quiere, puede mostrar su ira y hacer notorio su poder. Ahora, hemos visto que Dios puede hacer las cosas. Hemos visto que Dios no le detiene nada porque divinamente tiene la autoridad, el poder, es majestuoso, de hacer notorio ese poder que el mismo Dios tiene por sobre todas las cosas. Pero si ahí mismo vemos en Romanos capítulo 1, verso 22, la frase soportó. Fíjese usted, Dios puede, Dios tiene divinamente el poder para mostrar su ira y hacer notorio su poder. No de manera caprichosa, sino porque Él es Dios y tiene divinamente todo el poder como Dios y que nosotros no nos podemos imaginar. Pero dentro de ese poder, de esa divinidad, dentro de esa soberanía, hay misericordia. ¿Dónde? Acá dice, porque soportó. Si me aguanta aquí en esta palabra, la palabra soportó, ¿a quiénes soportó? Esta palabra soportó, que es la palabra 5342 de su diccionario griego, nos apunta y nos dice que Dios es justo en destruir a los pecadores a la primera vez que pecan, pero Él en su paciencia soporta su rebelión y permite que vivan en lugar de darles lo que todo pecado merece de inmediato, de inmediato. O sea, esa palabra soportar es que Dios está en su misericordia soportando. Y ahorita vemos cómo se puede traducir esa frase con mucha paciencia. Soportando, ¿a quiénes? Ahora sí vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. En donde dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dice el versículo 18, lo vuelvo a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En resumen, del verso 18 hasta este verso 20 nos enseña, no hay pretexto para que de manera soberbia alguien diga, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios es justo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las cosas perceptibles que son a través de nuestros ojos dan testimonio de las cosas invisibles y del único Dios vivo que es invisible. De modo que no hay pretexto para honrar a Dios y glorificar a Dios y reconocer que Dios es Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual, póngale cuidado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Se traduce, Dios los abandona, Dios los deja. Ve y compare este versículo 24 con Romanos capítulo 9, en donde estamos viendo la frase que Dios mostró el poder, ese poder impresionante, donde dice la frase para mostrar su ira y hacer notorio su poder. La frase mostrar su ira y hacer notorio su poder, con la frase que nosotros comparamos, que Dios le abandona a esos pecadores, es una frase en misericordia donde Dios está diciendo, sabes, te dejo vivir, te estoy dejando que vivas como vives en el pecado, pero te abandono a tu propia concupiscencia. Es decir, ya no hay freno para ti, te dejo que hagas lo que quieras. Lo que yo digo, parafraseo a continuación, lo que yo digo, que tú eres un vaso preparado para la ira, es confirmación de tus hechos que tú eres una persona rebelde, completamente inmisericordia, completamente ajena a mí, y tú mismo por tu responsabilidad estás camino al infierno. ¿Significa que él decidió irse al infierno? Significa que sus hechos confirman esa elección que Dios dice, tú estás destinado al infierno porque eres una persona reproba. Dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad, digo Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De nuevo, la frase Dios los entregó. Y si nosotros vamos más adelante, hermanos, en la fe, en el versículo 28 del mismo capítulo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, amados hermanos en la fe, esto es impresionante porque a Dios no se le va nada de las manos. Y retomando lo que dice el capítulo 9 de la carta a los Romanos en el versículo 22, que Dios muestra su ira haciendo notorio su poder. Quiere decir, Dios le ha quitado el freno a pederastas, a homicidas, a narcotraficantes, a gente completamente atestada de pecado y de maldad. Hacen lo que les viene en gana y Dios, como dicen algunas personas, o se puede preguntar a algunas personas, ¿por qué todavía viven? ¿Por qué todavía delinquen? Dios los deja, los ha abandonado a su propia concupiscencia y Él hace notorio su poder a través de su justicia, eligiéndolos como vasos para ira. Esto es impresionante. ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Romanos capítulo 9, versículo 22. Con mucha paciencia. Amados hermanos en la fe, el mundo está en declive. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo está completamente confundido. El que no tiene a Cristo está confundido
completamente cree que está haciendo lo correcto cuando tienen amantes, roban, delinquen, secuestran, son asesinos y dicen no me queda de otra, es lo que sé hacer. Tienes una conciencia, Romanos 2:15, y esa conciencia le dice a usted qué es bueno y qué es malo, porque en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser, esa conciencia le acusa o le defiende. Esa conciencia le dice a usted lo que es correcto o es incorrecto. Cierto. Pablo escribe a Timoteo en algún momento que alguna persona llegará hasta el límite de la maldad, ¿verdad? Eso es increíble en ese sentido, porque la conciencia llega a cauterizarse, a quemarse, a ser insensible. Y Dios, fíjense usted cuánta paciencia y cuánta misericordia ha estado soportando, cuánto tiempo soportó a Faraón, cuánto tiempo soportó a Hitler, cuánto tiempo soportó a hombres delincuentes, antisociales, con mucha paciencia. Y nos podemos preguntar, ¿qué es paciencia? Esta palabra paciencia significa y se traduce también longanimidad, soporte, aguante y se traduce paciencia. El Señor estuvo soportando literalmente, siendo longánimo. ¿Con quién? Con los impíos, con los perversos, con los faraones. La Biblia enseña que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él. Y en su justicia, amados hermanos en la fe, en su justicia, porque Dios es justo, espera a que usted escuche su voz y preste atención a su voz. ¿Por qué? Porque tan fácil decir, es que sabes qué, me arrepiento 3 minutos antes de morirme y hago como yo quiera. No, mi amigo, ya le decía yo que el arrepentimiento es un don que solamente Dios puede dar. Y el ejemplo más claro es de que Dios espera con paciencia y está soportando con paciencia a los vasos de ira, a los perversos, a los inmorales, a los violadores de niños, a los secuestradores, a los manipuladores de sectas, a todos esos, para que en su justicia escuchen la voz de Dios y cuando lleguen a la presencia de Dios, no digan, no supe, nadie me dijo. ¿Sabe usted? Nosotros visitamos las cárceles, los centros de rehabilitación social, en donde están, nos dan una oportunidad de ir a predicar a lugares donde están los de alta seguridad. Y el 99% de las personas que están ahí han escuchado Biblia. Faraón escuchó Biblia. Hitler escuchó Biblia. Usted que ha sido delincuente, perverso, ha escuchado Biblia. Y fíjese usted qué tan interesante es que cuando la maldad perversa estaba completamente sodomizada, increíblemente, el pueblo estaba lleno de inmoralidad, querían tener relaciones sexuales hombres con hombres, perversidad, violaciones. Llegan los ángeles a la casa de Lot y estos hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles, les gustaron. Lot, ¿qué les hace? Les dice, no hagas tal cosa, sino aquí están mis hijas. También a este hombre, ¿cómo se le ocurre? Y estos hombres perversos querían tener relaciones sexuales con ellos. Y en ese entonces clamaba al justo Lot, dice el libro de Judas, clamaba al justo Lot ya de todo lo que oía, de todo lo que estaban diciendo esas personas perversas. Ya fíjense, una persona que prácticamente vivía a mitad del cristianismo y mitad en el mundo, porque él estaba en la frontera. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la frontera él despachaba como funcionario a cada visitante, su vida era de doble ánimo. ¿Fue salvo? Fue salvo. ¿Tuvo oportunidad? Tuvo oportunidad. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Dios le concedió el arrepentimiento. ¿Pero qué sucedió? Que el momento en que llega, ya iba a ir la ira de Jehová de los ejércitos a derramarse. Los ángeles lo jalan hacia donde él, dice la Biblia, lo jalaron y lo sacaron. La esposa voltea. Eso tipifica o apunta que su corazón estaba aún en el pecado y en la maldad.
¿Cuánto tiempo estuvo soportando Dios sobre esos inmorales, sobre esos pecadores? Lo soportó con paciencia, para mostrar su justicia, para mostrarles que hay amor todavía, para mostrarles que en Él hay misericordia, para mostrar que en Él también, de Él nadie se burla. Otro ejemplo, amados hermanos, en la fe, como en los días de Noé. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estaban en las fiestas, estaban completamente todas aquellas personas delincuentes, y llegó la maldad como un olor putrefacto hasta la presencia de Dios. Y Dios habla con Noé. Quiero que hagas un arca. Estas son las medidas, dice Génesis. Medirá de esto a tal a tal. Tendrá 3 pisos y solamente le pondrás una ventana hacia arriba. Y la ventana está arriba, ¿sabes? Porque una sola ventana en toda esa nave. La nave no estaba diseñada para navegar. Bueno, el instrumento no estaba diseñado para navegar, sino estaba diseñado para flotar nada más. Entonces tenía una sola ventana porque esa ventana apuntaba hacia el cielo, y la ventana hacia el cielo apuntaba al Señor Jesucristo. El arca apuntaba al Señor Jesucristo. Y de modo que cuando estaba haciendo el arca, la gente se burlaba de Noé. Estaban jajaja, jejiji, jijiji, jojojo, jujuju, y Dios esperando con paciencia. Y esto es increíble, amados hermanos, en la fe, porque dice la Biblia textualmente en Génesis, está diciendo: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. No quisieron entender, dice la Biblia. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Todavía, cuando Dios metió el último animalito, iban por parejitas. Se esperó unos días. Véale el Génesis, soportó. Y Dios cerró la puerta. No fue como en la película que la cerró Enoch, un personaje que no existe, que iba ahí como el 8º pasajero. Nada que ver. Dios cerró la puerta. Él mismo cerró la puerta y se oían: ábrenos, ábrenos. Dios cerró la puerta. Y en el lapso que Dios dio la orden, hasta el momento que se cerró la puerta, Dios tuvo paciencia. Alguno podrá decir: ¿cómo es posible que aún los delincuentes vivan completamente con tantas cosas, con lujos, con comodidades, el exceso de la maldad, y nadie les haga nada? ¿Sabes? En México tenemos un dicho: a cada capillita se le llega su fiesta. ¿Qué quiere decir? Que a cada persona se le llegará un día en que Dios le estuvo esperando con paciencia. Segurísimo ha escuchado de la palabra de Dios. Como usted está escuchando del mensaje de la palabra de Dios, como la Biblia está enseñando que usted debe de saber que no hay otro camino en el cual puede ser salvo más que en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando una persona rechaza, cuando una persona renuncia, no acepta a Jesús, confirma que es un vaso destinado para la ira. Pablo sigue con la analogía del alfarero en la frase vasos de ira, para referirse a aquellos que Dios no ha escogido para salvación, porque permitió que recibieran el castigo justo por su pecado, la ira de Dios. Romanos 1:18, que acabamos de leer. Y cuando encontramos acá en Romanos capítulo 9, regresamos si son tan amables, en este versículo, en donde dice la palabra de Dios: preparados, en el versículo 22, preparados para destrucción. ¿Qué significa? Porque ya vimos que es que soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, debido a su propio rechazo de Dios. Quien no hace, ¿verdad? Quien no hace pecadores a los hombres, Dios no hace pecadores a los hombres. Por eso notemos la responsabilidad, hermanos. Porque era muy fácil decir: si Dios hizo a Faraón con sus emociones, con toda la manera de ser, y Dios lo hizo existir, pobrecito de Faraón. De ninguna manera. Cada hombre tiene una mente, un corazón
Le decía yo hace rato, somos diferentes a los animales. Los animales no tienen espíritu, tienen alma. El sacrificio de Cristo en la cruz, la expiación, no es para ángeles, no es para animales, es para los seres elegidos. Entonces, debido al rechazo que los pecadores, los hombres pecadores hacen contra Dios, Dios los abandona al pecado en que ellos mismos han escogido vivir. Qué impresionante. Ellos aman el pecado, les encanta el pecado, ¿verdad? Romanos 1:18. Ellos escogen vivir de esa manera, ¿verdad? Y sobre esta frase, los vasos de ira preparados para destrucción, quiero leer un comentario. Dice de la siguiente manera: ¿quién los preparó para destrucción? Porque es una pregunta interesante. O sea, como dice el vaso, oye, pues tú me hiciste así, tú me elegiste así, pues pobrecito de mí. ¿Quién los preparó para destrucción? Fíjense ustedes. Algunos opinan que fue Dios mismo en base al versículo 18, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, verso 18, pero no hay evidencia alguna en este versículo que permita hacer tal afirmación. El texto dice simplemente que están preparados para destrucción. No cabe duda que destrucción aquí es sinónimo de eterna condenación, pero en ningún lugar dice que fue Dios quien los preparó de antemano para tal fin. Como en el caso de Faraón, el propio endurecimiento personal y rebeldía contra Dios los está preparando para la ira. Y estos vasos de ira servirán para mostrar en un acontecer escatológico la ira divina y literalmente lo poderoso de Dios. Su final será una eterna visitación de la ira divina, y todo ello será una manifestación cósmica de la ira divina sobre el pecado y de su omnipotencia para ejercerla. Fin de la cita. De modo, amados hermanos, que Dios ha permitido con paciencia la maldad, el pecado, para hacer notorio su eterno poder y deidad, que son claramente visibles. Y en ese lapso, su misericordia de predicar el evangelio, para que cuando aquellas personas no lleguen así como una falsa culpa, es que yo no supe, es que tú lo sabías, en tu conciencia te dije, es que yo te dije también esto, yo te mandé un mensajero, yo te mandé evangelistas que escucharas de la palabra de Dios, pero tú elegiste renunciar a Jesús, tú elegiste rechazar a Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 23, en donde vemos los vasos de misericordia. Dice la palabra de Dios: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, dice la palabra de Dios, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Vamos primero con la palabra gloria que aparece acá en el versículo 23, y esto se refiere dentro de este versículo la grandeza de su carácter, que es evidente en la gracia, en la misericordia, en la compasión y perdón que conceden en Cristo a los pecadores. Pero la frase completa, para hacer notorias las riquezas de su gloria, nos dice que el propósito con los vasos de misericordia es para dar a conocer las riquezas de su gloria. Más despacio. El propósito, ¿verdad?, de la frase, para hacer notorias las riquezas de su gloria, el propósito de los vasos de misericordia es estos vasos que Él ha escogido, que Él conocía, que Él eligió. En esos vasos muestra su riqueza de gloria, su amor, su expiación en la persona del Señor Jesucristo, como dice Efesios, ¿verdad? Muestra su amor sobre ellos, el perdón de sus pecados. ¡Qué maravilloso! Y en los vasos completamente que es opuesto, que están destinados para la ira, Él muestra aún sí su paciencia, pero muestra su poder, su justicia, para darles la retribución a sus hechos. Totalmente distinto. Cuando vemos la frase, las mostró para con los vasos de misericordia,
quiere decir que a quienes Él ha escogido para salvación. En este caso, no se trata de manifestar una acción, sino de exponer una realidad, amados hermanos en la fe. Dios quiere dar a conocer, esto es, que sea extendida por toda esa realidad de su gracia, puesta de manifiesto en los vasos de misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Dios está hablando a través de su misma palabra. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay misericordia en la persona del Padre Celestial, hay justicia en la persona de Dios Todopoderoso. Y esa es la palabra que nosotros predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, es usted salvo, amado hermano en la fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo, hermano, que cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo le coloca en el cuerpo de Cristo y como usted es ya nueva naturaleza, el mismo Espíritu Santo le lleva a hacer obras de justicia. Una obra de injusticia es adulterio, fornicación, pecado, robo, hurto. Una obra de justicia es todo lo contrario, las cuales Dios ya preparó para cada uno de los salvos. Quiere decir que en ambos casos la acción divina produce el resultado establecido de antemano para los creyentes. Ninguno de los salvos se preparó a sí mismo para hacerlo. Ninguno de las personas que ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, hicimos algo para recibir la salvación. No me fui de rodillas, no asistí a una misa gregoriana, tampoco me bauticé yo mismo solito para tener la salvación, de ninguna manera, sino que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, con sus riquezas celestiales, con su justicia, derramó la sangre de Jesús sobre el madero para expiar mis pecados, para darme la salvación, para darme vida eterna. Y yo no hice nada más que ver mi miseria espiritual, mi bancarrota espiritual, y el Espíritu Santo coloca en mí un genuino arrepentimiento, de tal manera que yo veo y veo, es que con las misas no tengo salvación, con ir los días 28 y visitar a Judas Tadeo tengo la salvación, de ninguna manera. Sino que es la riqueza del Padre Celestial derramada en esa gracia. El Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Es el Dios que extiende su mano para decirle: te amo, quiero darte vida eterna. Yo no quiero que te mueras, quiero concederte el don del arrepentimiento. Pero solo reconoce que necesitas a Dios. Fue la acción soberana de Dios quien actuó en el pecador perdido para que llegase a ser salvo. No fue el hombre alejado quien buscó a Dios, sino Dios es quien le ha buscado. Es a usted quien le busca a Dios. Usted seguramente ha pensado que anda buscando en las iglesias la salvación. Usted seguramente ha pensado en algún momento que por lo que hace busca a Dios. No, amigo. En Juan capítulo 4, Jesús, cansado del camino, tenía una cita, fue a Sícar, una ciudad. Ahí se sentó en un pozo, cansado, y llegó una mujer que tipificaba ¿a quién? Al pecado, a los pecadores. Una mujer que tenía ya cinco maridos y con el que vivía no era su esposo. Apunta a una persona sin Cristo que anda en una religión, en otra religión, en borracheras, en lascivias, en adulterio, en robo, en adulterio espiritual. Y entonces hay un diálogo y hasta que la mujer fue confrontada, como lo es usted confrontado, necesita un Salvador. Necesita recibir a Jesús como su Salvador personal. Necesita al Mesías prometido. La mujer, retomando Juan capítulo 4, dice: oye, es que los judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Hoy ellos dicen que se debe adorar de esta manera, ustedes de otra manera. Es un ejemplo, los testigos de Jehová dicen de esta, los mormones de otra, los cristianos de otra, los evangelistas o protestantes dicen de otra. ¿A quién le hago caso? Y Jesús le contesta como dice Juan. Lo que dije anteriormente de las religiones es un ejemplo. Jesús le contestó a la mujer: Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No son los ritos ceremoniales, no son las religiones, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Y Dios extiende su amor y misericordia, que esta mujer recibe a Jesús. ¿Y qué hizo?
reconoce su pecado y fue publicando que había visto al Mesías, al Salvador. Lo mismo cuando Moisés, Faraón le perseguía y él publicaba que Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios. Lo mismo ahora, le persiguen por ser cristiano, está viviendo en injusticias. A través de su vida proclame que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A través de sus hechos manifieste que Jesucristo es su Salvador personal. A través de sus decisiones muestre usted que Jesucristo es el único camino, la única esperanza para la humanidad. El mundo se está echando a perder, se está echando para abajo, se está putrefactando. Inmoralidad, pecado, vicio, horrores completamente. El mundo irá de mal en peor, los hombres siendo engañados y engañando. Pero solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese versículo, Romanos 9:23, nos conduce a una conclusión. Todo lo que es salvación proviene de la iniciativa soberana de Dios. Todo lo que es de condenación procede de la responsabilidad del hombre. Vayamos a Romanos, capítulo 9, versículo 24. Y en eso nos podemos tardar un buen rato. ¿Es responsabilidad humana? Claro. Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera voluntaria renuncian a Jesús y de manera voluntaria aceptan y quieren seguir viviendo en el lodo, en la putrefacción pecaminosa. Romanos 9:24. Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Acá encontramos algo universal. El llamado no solamente para el pueblo de Dios, sino aquellos también que no son de nacionalidad judía, es decir, a los gentiles. Esta palabra llamado que nosotros encontramos en este versículo es la palabra 2564 en su diccionario griego y se traduce llamar apropiadamente, en voz alta, ser convidado, y se refiere al llamado eficaz de Dios o su convocación efectiva a los llamados. ¿Qué? Objetos de misericordia. Permítame la explicación o el ejemplo. Es la voz del Espíritu Santo llamando a esos vasos de misericordia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único nombre en que podemos ser salvos. Es el llamado. Jesús les dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, amado oyente, el mundo se está colapsando, el mundo está completamente echándose a perder. Los hombres completamente están decidiendo ir en el camino de la perdición. Las religiones engañan, líderes aún más perversos, inmorales, están confundiendo. Las personas están completamente eligiendo ir en contra de Dios. La pregunta es, ¿qué ha decidido usted? Cuando el mismo Dios está llamando a estos elegidos y comprende a todos los creyentes que ya ningún hombre viene a la fe verdadera si no es por el Padre Celestial. Y esa fe verdadera alcanza la salvación en gracia que ya ha sido llamado por Dios. Los que fueron llamados y ejercen la fe también recibirán el don y son justificados. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo, yo no sé quiénes son los llamados y seguro que muchos de nosotros no lo sabemos, pero el Padre sí lo sabe. Y entre tanto nos toca a nosotros anunciar las buenas nuevas de salvación. Y en esa justicia de salvación, quien Él conoce a esos vasos de misericordia, el Espíritu Santo está diciendo y alertando a quien ahora no conoce a Jesús y que no sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo le está diciendo: ven, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos.
Ven que yo te doy la salvación, dice el Señor Jesucristo. Ven que yo soy la esperanza, la verdad y la vida. Ven que yo soy el único que puede enjugar tus lágrimas. Ven que yo soy el único que te puede hacer justicia sin que tú busques la venganza. Ven que yo puedo perdonarte todos tus pecados. Seas homosexual, seas lesbiana, seas asesino, seas un perverso sexual. Yo te doy la vida eterna si reconoces tu miseria espiritual. El propósito es alcanzar la salvación que Dios la da a través ¿de qué? De la redención. Estos son los pensamientos que el apóstol Pablo escribiera en sus cartas. Los llamados son los que Dios ha llamado. Y voy a decir algunas citas nada más porque hay muchísimas, amados hermanos. Estos llamados vasos de misericordia solamente son llamados por Dios. Efesios capítulo 1. Versículo 18. Todos los llamados fueron conducidos a Cristo y son de Él. Primer carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 21 y 22. Estos son llamados a una comunión con el Señor. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Son llamados a una libertad en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Son llamados a la paz. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Son llamados a un seguimiento de Jesús. Primer carta de Pedro capítulo 2 versículo 21. Son llamados a vivir en la dignidad que requiere la posición que ocupan en el reino glorioso de Dios como hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Somos llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9 versículo 15. Llamados finalmente a la esperanza gloriosa. Lo puede usted leer en primer carta de Pedro capítulo 2 versículo 21. Y fuimos llamados desde la potestad de las tinieblas y trasladados al reino, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de luz. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Por esta causa pueden ser calificados como vasos de misericordia, preparados de antemano por Dios. Y esa es la razón por la que se califica a Dios, ¿verdad? En algunos lugares del Nuevo Testamento se le llama así. Y el admirable Dios que llama se compromete luego irrevocablemente con los llamados. Amados hermanos en la fe. De modo que no es un llamado para completar una lista del libro de la vida. No es un llamado únicamente para completar el número de los salvos. Es un llamado a la vida eterna, a tener comunión eternamente con el Padre Celestial. Es un llamado para tener nosotros a diario esa comunión con el Padre, la limpieza de nuestros pecados. Es un llamado a ser hijos de Dios. Es un llamado a llamarle al único Dios vivo, Padre de verdad, Padre de misericordia, Padre de justicia. De otra manera, amado oyente, cuando usted pertenece al mundo de las tinieblas, que es un delincuente, un asesino, un asaltante, alguien que rechaza a Jesús y cree que a través de adorar a la Santa Muerte o a San Judas Tadeo va a tener la salvación, está equivocado. Está en la puerta ancha donde puede hacer lo que quiera, pero el destino es destino de separación eterna. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. El alcance universal de la elección es que no a nosotros, no solamente a nosotros, dice la palabra de Dios, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Los judíos creían que la elección tenía que ver solamente con ellos. Y esto es interesantísimo. Que a católicos, a protestantes, a mexicanos, a colombianos, a peruanos, la salvación es el llamado externo. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Amado oyente, le vuelvo a repetir, yo no sé si usted es uno de los elegidos, pero lo que sí me toca decirle es que Jesucristo es el camino a la salvación, no es una religión, Él es el camino y la verdad y la vida. Esa es la fe que nosotros predicamos, no es una religión. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La salvación no es tampoco por herencia. La salvación no es tampoco por haber nacido en una cuna cristiana. La salvación es un regalo que solamente Dios puede dar. Y la pregunta es, ¿no quisiera
recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. No quisiera decirle: Señor, yo sé completamente porque me estoy viendo desnudo, miserable. No puedo comprar mi salvación con peregrinaciones, con dinero, con medallas, con escapularios, con milagros colgados en estatuas. No lo puedo hacer. Y no me malentienda, sino que es una realidad. Es una realidad de verdad. El infierno existe porque la Biblia lo dice. El cielo existe porque la Biblia lo dice. Jesucristo es por siempre, eternamente. Satanás existe y quiere cegarle. Pero hoy la luz, que es Jesucristo, alumbre su entendimiento y crea que Jesús y en Jesús hay salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque solamente hay un nombre en el que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. La cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, provee el medio para reconciliar a los pueblos, siendo uno solo, un solo cuerpo. Hoy, Señor, gracias por la exposición de la palabra y gracias, Padre, porque tú iluminas el entendimiento, el corazón de muchas personas para dar salvación y vida eterna. Porque es el momento de la realidad. Es el momento de decidir y es el momento de recibir el regalo, si el Padre Celestial así lo quiere en este momento para usted, de la salvación. ¿Qué debo de hacer? Usted se ha de preguntar. Solamente reconozca que a través de sus obras, a través de sus tradiciones, a través de otras cosas que puedan haber heredado, no se tiene la salvación, sino únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz y del Espíritu Santo que le dé vida eterna. Y desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Creo que su Santo Espíritu me da ahora la vida eterna. Me traslada del reino de las tinieblas al reino de luz. Que hoy nazco de nuevo. Hoy te doy gracias porque soy salvo. Soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón, le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, tan precioso, porque verdaderamente hay fiesta en el cielo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le invitamos a que siga estudiando la Biblia, a que siga discipulándose, a que no se conforme con un solo estudio, sino que viva con amor, con convicción, la palabra de Dios, y que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre de todo el equipo que participa en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.